El tema de hoy es el libro del Génesis, cuarta parte, el arca de salvación. Estamos en Génesis capítulo 6. Génesis, el libro de los comienzos. En el libro de los comienzos resulta que también el Señor dice qué es lo que va a pasar al final. El Señor conoce desde el comienzo cuál va a ser el final de la cosa. Nuestros antepasados perdieron la bendición de Dios al comienzo. El Señor les brinda y también nos brinda su plan de salvación. Y unos van a quedar en el plan de salvación y otros van a quedar por fuera. Pero la Escritura está muy claro, dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere dar una oportunidad a todos. En el mensaje de ayer vimos que el Señor aún dio oportunidad a Caín después de que mató a su hermano Abel. Dios no le decretó enseguida el juicio que Caín merecía. Dijo que podía estar en la tierra, pero que iba a estar de fugitivo y vagabundo, que no iba a tener paz. ¿Qué hizo Caín? Trató de establecer una ciudad, trató de hacer todo lo contrario. Y termina la línea de Caín en mucha violencia, una línea que se va de mal en peor. Dios dijo que el que matara a Caín iba a ser castigado 7 veces. Y el bisnieto de Caín, que curiosamente se llama Lamec, que quiere decir veloz, y el hombre se generó de una manera muy veloz. Dijo que si Dios había hecho eso, pues que el que se metía con él iba a quedar vengado 70 veces 7. Y aquí en Colombia hemos visto cómo una muerte inocente, injusto, puede generar muchas más muertes. Porque van buscando los responsables y después se equivocan y se forma una cadena impresionante con una sola muerte. ¿Y cómo sería la maldición generada después de tantas muertes inocentes que hemos conocido? El Señor dice que la maldición va a la tierra y que la tierra no vuelve a dar su fuerza. Comienzan a haber problemas en la pura raíz de cómo se va a sostener una sociedad. Y en las cosas espirituales nosotros somos como una tierra que puede ser buena, puede ser mala, puede tener maldición o puede tener bendición. Y si toda la tierra está llena de maldición y corrupción, entonces ¿qué va a pasar? Mira lo que pasa aquí en Génesis capítulo 6. Después de haber terminado con una Y en la generación, está la generación de Caín que termina en Lamec. Está la generación de Adán que también termina con un señor Lamec. Y resulta que él es papá de un tal Noé. Lamec, el papá de Noé, vivió 777 años, según la Escritura. Muy interesante. Y el abuelito, Matusalén, vivió 969 años. Y Matusalén quiere decir, cuando él muere, entonces vendrá el suceso. ¿Y cuál suceso? Pues que Dios iba a acabar con todo, con excepción de una familia. La cosa va así, Génesis capítulo 6. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Esto se ha levantado mucha polémica porque entonces se han levantado doctrinas raras diciendo que entonces los hijos de Dios eran los ángeles y las hijas de los hombres eran de los hombres y se crearon unas mezclas estilo dioses griegos. Y no creo que eso es lo que se trata aquí. Lo que yo entiendo aquí es que desde el comienzo, en la creación, y lo ratifica el Señor Jesús en el Evangelio, Él cree el hombre, un solo hombre para una sola mujer. Dice que desde el comienzo fue así. Adán sintió la necesidad de una ayuda idónea. Y Dios sacó a Eva de Adán y se la entregó. Y en el plan de Dios, a través de la Escritura, cuando hay un verdadero varón de Dios, Dios tiene que ver con la mujer para esa persona. En el caso de Isaac, mandaron por Rebeca. Y Dios estuvo en ese asunto. Y así hay muchos ejemplos. El Señor Jesús regresa algún día que es que para una esposa limpia, sin mancha, sin arruga. Y ni siquiera el Señor Jesús pretende saber cuándo es, porque es su Padre, Dios Padre, el que está preparando la novia por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue el desvío aquí?
los hijos de Dios se pusieron a escoger cualquier mujer que les parecía bien y armaron el problema, porque ellos no querían dejar la ciencia del bien y del mal en manos de Dios. Y nosotros sabemos que muchas personas a través de los siglos han aceptado de que cuando Dios nos da mandamientos, cuando Dios nos dice lo que no debemos de hacer, que debemos de hacerle caso. Pero el problema con la raza humana es que nunca han querido ceder la ciencia del bien otra vez a Dios. Nunca lo han querido ceder. Y eso es lo que pasó aquí. Querían escoger mujeres, todas las que quisieran. Y dijo el Señor, después de todo esto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Primera vez que Dios pone límite a los días del hombre. Y esto se puso a calar a partir del diluvio. Comenzaron a mermar las vidas tan largas que habían tenido los patriarcas. Este número 120 es muy interesante también, porque 120 es el número que significa lo máximo que Dios permita para el hombre que vive según la carne sin Dios. Dios dijo, no voy a lidiar más con ellos. Ya veo que esto está muy grave, les voy a limitar el tiempo que tienen aquí. Y van a ponerse en viejos más pronto. Pero curiosamente en la Escritura la palabra esperanza ocurre en exactamente 120 versículos a través de la Escritura. Moisés murió cuando cumplió 120 años como símbolo. En el Nuevo Testamento, la palabra gentil o gentiles, que hablan de las personas que no son convertidos, que no tienen circuncidado el corazón. Y esa palabra ocurre también en 120 versículos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la esperanza de los gentiles? Pues el nuevo pacto, que Dios nos quiere cambiar de corazón. Él quiere poner la vida de Él en nuestro corazón. Porque la vida de nosotros, cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece bien, es para problemas y muy de continuo. Como he dicho en otro mensaje, nosotros permitimos cosas en la vida de nosotros y lo justificamos, y estas mismas cosas lo condenamos en las vidas de los demás. Si nosotros comenzamos a abarcar algo para nosotros y damos rienda suelta a nuestro ego, a nuestra avaricia, etcétera, etcétera, siempre justificamos cuando es para nosotros. Pero cuando otra persona lo hace y nos quita lo nuestro para que ellos lo puedan tener, entonces a ellos sí lo condenamos por hacer exactamente lo mismo que nosotros estuvimos haciendo. Y eso es la vida del hombre natural. Entonces en el verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Había unos tipos que se pusieron ahí a abarcar mucho. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Desde el comienzo está la idea de que unas personas nacen libres y otras personas nacen esclavos. Desde el comienzo Dios dice a Eva que ella será llamada varona porque salió del varón. El varón es un hombre libre y una varona entonces es una mujer libre. Pero no duraron libres mucho tiempo. Duraron muy poquito tiempo libres porque después de que tomaron la ciencia del bien y del mal para ellos mismos, fueron echados de la presencia de Dios y resultaron esclavos. La única manera de volver a la verdadera libertad es algo que en el Nuevo Testamento se llama nacer de nuevo, por el Espíritu de Dios, por la vida de Dios. Porque el Señor Jesús vino para que podamos tener vida y vida abundante. También dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hay libertad donde no está el Espíritu del Señor. Pero entonces los antiguos, buscando la libertad, buscando lo que se habían perdido, y eso fue tema de otro mensaje, pero para empalmarlo aquí, ya estos antiguos que comenzaron a coger cualquier mujer que les pareció bonita y a tenerla, y entonces el siguiente paso fue subyugar a los demás a la fuerza. Entonces ellos fueron los gigantes, fueron los grandes, fueron los que dominaron, y ellos cogieron la palabra, y ahora la palabra varón se aplica a ellos. Y con evolucionar la historia humana, entonces tenemos en casi toda la sociedad, inclusive hasta la nuestra, una especie de nobleza que nace así porque tienen poder y dominio. Y el vulgo que nacen esclavos. Lo que pasa es que hoy en día no venden los esclavos allá en el mercado y no los tienen ahí todos encadenados con hierro y con bronce. Hoy en día lo hacen con tarjetas de crédito y con contratos de trabajo.
y los ponen a firmar documentos en el banco y a cobrarles intereses. La esclavitud es de otra manera. Pero hay unas personas que dicen ser nobleza. Ellos creen que son los que tienen el destino de manejar las vidas de los demás, por A o por B, porque nacieron de una familia de poder o de dinero. Y aquí están las raíces de eso. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Cuando el hombre quiso manejar la ciencia del bien y del mal, ni siquiera resultó haciendo el bien parte del tiempo. Dios dice que todo lo que hacían siempre, ciertamente era malo todo el tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Acuérdense que nosotros fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que las emociones que siente Dios, nosotros tenemos la posibilidad de sentir esas emociones. Que la soberanía que tiene Dios, nosotros tenemos esa soberanía en una escala más chiquita sobre nuestro propio ser. Y a Dios le dio mucho pesar. Él sabía lo que podía pasar con conceder libre albedrío al hombre. Cuando la Escritura habla de que había un cordero inmolado desde antes del comienzo del mundo, es porque antes de hacer la creación, tanto el Señor Jesús como su Padre estaban dispuestos a tener que implementar un plan de redención, por si acaso el libre albedrío del hombre lo iba a conducir por el lado que no era. Y no demoró mucho. Adán y Eva no duraron mucho en el paraíso perfecto que Dios les había hecho. Toda la evidencia, que es indirecto, parece indicar que solamente duraron 12 años en el paraíso. Muy poquito tiempo. Dios le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal, y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. No fue que Dios dijo: dejamos que esto siga otro rato a ver. Cuando Dios llega a la conclusión de que lo que estaba haciendo el hombre natural, todo el tiempo, todo lo que hacía, era malo en ojos de Dios. Todo. No había nada bueno en lo que estaban haciendo los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaban haciendo? Cogieron a mujeres que les parecían más bonitas y subyugando al resto de la humanidad a la fuerza bruta. Y aquí hay entonces como un alto en el camino en el verso 8. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Esta es la primera vez que la palabra gracia ocurre en la Escritura. Y la palabra gracia es una de las palabras más importantes en el vocabulario de Dios. Nos han enseñado que la gracia es favor inmerecido. Y en cierto sentido, pero eso no es la definición principal de la palabra gracia. Lo importante de la palabra gracia tiene que ver con el poder de Dios para intervenir, para salvarnos y aún para corregirnos si sea necesario. Es cuando Dios interviene a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer solos. Pero Él también nos involucra. Hay personas que dicen que son salvos, que es que por la gracia y que las obras no valen. Pues en esta época las obras de toda la humanidad, aún lo que ellos pensaron que estaba bien, el Señor dice que estaba en realidad mal. Pero el apóstol Santiago en su epístola dice que la fe sin obras está muerto. Y en la carta a los Efesios dice que somos salvos por la gracia y por la fe. Entonces mire cómo funciona esto. El ejemplo está aquí desde el comienzo de la historia de Dios en cuanto a salvación. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios anduvo Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Para ser perfecto, no es sino caminar con Dios. Dios seguramente orientó a Noé. Dios proveyó la mujer para Noé. Dios estuvo en lo de la familia de Noé. Dice que fue perfecto en sus generaciones. Sus generaciones eran 3 hijos que iban a tener descendencia, que también tenían cada uno su mujer. Y ellos fueron los que resultaron salvos por la gracia, cuando el mundo antiguo fue destruido. Pero mire que era un poco más allá de solo creer de una manera mental de que tenían gracia con Dios. No, ellos tuvieron que trabajar más de 100 años construyendo un arca. Y el arca tuvo que quedar según el plan de Dios. Y si el arca hubiera fallado, aún estando en el arca no les hubiera servido para nada.
El arca tenía que quedar bien construido. Dios dio los planes. Dios hizo muchas cosas. Envió los animales. Y la Escritura dice que hasta selló la puerta. Pero Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras hicieron el trabajo. Pero ya era trabajo aprobado por Dios. Cuando el trabajo del resto de la humanidad, Dios dice aquí que era tan grave y tan malo que Él no pudo soportarlo más. No era que estaban desviados un poquitico. Estaban desviados tan gravemente que Dios decidió raerlos de la tierra. ¿Cómo vamos en Colombia? ¿Cómo va la obra de los seres humanos en Colombia? ¿O en Estados Unidos? ¿O en cualquier otro país? ¿Qué estará pensando Dios? ¿Será que está diciendo que estamos haciendo mal todo el tiempo? Las buenas ideas de la humanidad no resultan ser buenos para Dios. Por eso no fue acepto el presente de Caín. Él trabajó, del producido fue a ofrecerlo al Señor y el Señor no lo recibió. En cambio, su hermano Abel cuidó sus ovejitas y fue y sacrificó una y lo presentó al Señor y el Señor sí lo aprobó. ¿Por qué? Porque la obra de nuestras manos, si no es en un pacto con sangre, y el pacto de sangre quiere decir que sabemos que en nuestra vida no podemos agradar a Dios, que en nuestros pensamientos, que en nuestras obras, que aún lo que pensamos que está bien, no está bien para Él. Que lo único que está bien es que nosotros podemos llegar y descansar en la vida de Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios, para que Él nos cambie de corazón, para que nos cambie de deseo, para que nos cambie de pensamiento, para que nosotros comenzamos a desear lo que Dios desea. Y para que nosotros podamos ser movidos por Dios, comenzando con nuestra conciencia. Eso fue la diferencia entre Caín y Abel. Y desde entonces los verdaderos de Dios han estado enfrentados con los que trabajan según lo de este mundo. Este mundo comenzó con mentiras, con muerte, con maldición. Todo el mundo antiguo estuvo en eso, excepto Noé, porque Noé halló gracia. Y el hecho de Noé hallar gracia resultó que había una familia diferente, donde Dios ordenó la familia, donde los hijos de Noé no resultaron con cualquier muchacha que les pareció, donde ellos resultaron con la mujer que Dios quiso para ellos. Y por eso Dios dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de violencia. ¿Qué es violencia? En terminología antigua, había poder, también había potencia y había también violencia. El poder es lo que muchos están buscando. Pero potencia es poder bajo control. El Señor Jesús tuvo acceso a todo poder, pero Él nunca se salió a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre que le había enviado. El Señor quiere darnos a nosotros, si somos hijos de Dios, dones del Espíritu de Dios, dones de poder. Y muchos se esbocan con esos dones. Y el Señor está mirando quién va a usar lo que el Dios les ha dado bajo el control de Dios. Violencia es el poder desbocado, fuera de control. Violencia es cuando todo el mundo toma la ley en sus propias manos y comienza a hacer justicia a su propia manera y nunca sale bien. Y miró Dios la tierra y he aquí que está corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos, y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Hazte un arca de madera de cedro, harás apartamentos en el arca y la reconciliarás con brea por dentro y por fuera. Nota que esta traducción es un poco más diferente, pero resulta que esta palabra reconciliar es el primer uso de una palabra que en sus varias formas se usa en 140 versículos a través de la Escritura. Uno de los últimos usos es cuando Pablo, en una de sus cartas, dice que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es muy importante saber qué es la reconciliación. Este es el primer uso de la palabra reconciliar en la Biblia. Y es cuando Noé fue a sear el arca. Y resulta que el original ni siquiera dice que lo hizo con brea, porque la palabra que se traduce brea es la palabra en hebreo que en el resto de la Biblia se traduce por rescate y tiene que ver con la sangre, porque el Señor Jesús dio su vida, dio su sangre como rescate por nosotros. Y el arca de Noé es un símbolo del plan de salvación de Dios. Tenía apartamentos, tenía 3 niveles.
En el plan de salvación de Dios hay 3 fiestas. Está el de la Pascua, donde se aplica la sangre, donde se aprende acerca de la ley de Dios, donde cualquiera puede venir y ofrecer su sacrificio. Y donde el Señor Jesús fue el sacrificio para nosotros, para matar el pecado y para matar la culpa y para que nosotros pudimos estar otra vez justificados delante de Dios, para que nosotros pudimos ser presentados como sacrificios vivos, como un pacífico limpio delante del Señor. La santidad es ser separado para el uso exclusivo del Señor. Y de eso se trata la fiesta de la Pascua. Lo han tergiversado mucho y lo que hacen en todas partes ahora en Semana Santa, lo que los hombres hacen en Semana Santa pensando que están haciendo bien, creo que está lo mismo que la humanidad antes del diluvio. Todo lo que hacían estaba mal para Dios, aún lo que pensaban que estaba bien. ¿Por qué? Porque están buscando usar a Dios para ser bendecidos y prosperados en su antigua naturaleza, con sus caprichos de querer todo lo que ven en el mundo que les rodea. Segundo nivel en el arca es la fiesta de Pentecostés, donde el Señor envía de su Espíritu para dar no la plenitud de la herencia, sino las arras de la herencia a los que verdaderamente han nacido de nuevo como sacerdotes en el cuerpo de Cristo. Y el tercer nivel es la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos es la morada de Dios con y en su pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero Él no puede morar en nosotros y nosotros no podemos morar con Él si seguimos en nuestro capricho y si seguimos insistiendo en preferir la ciencia del bien y el mal en vez del árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Y si queremos realmente estar con Él, nos va a costar lo otro. La sulamita, en el Cantar de los Cantares, que es símbolo de la verdadera esposa del Señor Jesús, se despierta que es que debajo de un manzano. Pues ¿dónde fue que la raza humana quedó dormido, quedaron muertos en pecado? Fue debajo de otro manzano, porque escogieron el manzano que no era. Hazte un arca de madera de cedro, harás apartamentos en el arca y la reconciliarás con brea, y en hebreo es rescate, por dentro y por fuera. ¿Cómo es esta reconciliación? Todavía los que hacen barcos, los que hacen naves, tienen la palabra reconciliación como término náutico. Y reconciliar las tablas quiere decir que la quilla va recto por el centro del bote y las tablas tienen que ir rectas también, para que todos ellas. La reconciliación, según como se define aquí, en el primer uso en la Escritura y en el resto de la trayectoria, hasta donde termina en el Nuevo Testamento, la reconciliación a la manera de Dios no es encontrarnos con Dios en mitad de camino y nosotros dejar lo más grave, salir de los pecados, ¿cómo es? Mortales, y quedarnos con los pecados veniales. Y que eso es la reconciliación con Dios. Entonces, hasta lo sellan así con un sacramento de reconciliación. Y los evangélicos lo hacen de otra manera. Pero la verdadera reconciliación con Dios es ser santo como Él es santo, ser recto como Él es recto, ser perfecto como Él es perfecto. Noé era perfecto, era justo en todas sus generaciones. Si leemos más adelantico, encontramos un momento cuando Noé no nos parece haber sido tan perfecto. David era un hombre con corazón perfecto para con Dios, pero si leemos la vida de David, encontramos unas cositas que no nos parece ser muy perfectos ahí. Pero si leemos en el libro de Dios, lo que está mal no está, porque cuando el Señor perdona, y cuando Él restaura, y cuando Él limpia, queda limpio. Y ya no se trata de nosotros, sino se trata del Señor Jesús, que dio la vida por nosotros. El arca de Noé quedó reconciliado con rescate por dentro y por fuera. Y el Señor Jesús nos da cobertura también de la misma manera. Él nos tapa por fuera hasta que termine el trabajo por dentro. Y todo eso es gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es obra de magia, no es obra de ficción, no es Dios pretender que estamos bien cuando no estamos bien. Es una obra que Él hace en nosotros y a través de nosotros, con el poder ilimitado de Él, enfocado en hacer y cumplir la voluntad de Dios Padre en y a través de nosotros. Se requiere de nosotros. Noé tuvo que trabajar duro, mucho tiempo, y el resultado fue la salvación por la gracia. Y ahora el Señor está haciendo otro arca, que es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos como las tablas en el arca de Noé. Y el Señor va a restaurar todo en una nueva creación.
Es muy interesante. Esto de Noé es solamente una foto de lo que viene ahora. En Mateo 24, el Señor dice que cuando Él viene será como en los días de Noé. Que ellos estaban tomando mujeres y entregando mujeres y haciendo y deshaciendo y todo eso hasta el día, y no se dieron cuenta, el diluvio los cogió y no creyeron a Noé. Y la predicación más fuerte de Noé no fue tanto sus palabras, sino sus hechos. Se puso a hacer un tremendo arca donde nunca había llovido. Y decían que él era loco. Y era el único cuerdo en la faz de la tierra. Pero resultó con una familia que creyó en Dios y en él. Hazte un arca de madera de cedro. Después, los muebles del tabernáculo de Dios también fueron hechos de cedro. Cedro es una madera que no se pudra y que donde no le cae gorgojo ni nada. Dicen que por allá, en las montañas altas nevadas, todavía queda el arca de Noé. A veces el hielo se destapa. Allá en la montaña que la Escritura dice que fue su parte final. Un arca de madera de cedro, harás apartamentos en el arca y la reconciliarás con rescate por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. 300 se puede descifrar en matemática de Dios de varias maneras, pero la manera más sencilla es que 300 es 3 multiplicado por 100. 100 en la Escritura es el plan de Dios. Noé duró 100 años construyendo el arca. Y 3 es el número que simboliza ser fructífero desde el tercer día de la creación. Entonces el plan de Dios para multiplicar Noé, que era justo y perfecto en sus generaciones. Eso era el primer propósito del arca. Longitud, iba hasta allá. Para eso era. Porque Dios iba a raer estos que estaban produciendo y que su fruto ya era violencia y maldad. Sigue siendo el plan de Dios, de cortar lo corrupto y de multiplicar lo justo y lo perfecto. Lo que viene de Adán es corrupto, lo que viene de Cristo es perfecto. Es así de sencillo. ¿Dónde vamos a ser allá nosotros? En los que estaban allá buscando mujeres y dando mujeres y dominando y siendo los gigantes y los varones de la tierra hasta que todo se acabó y era demasiado tarde para ellos. O vamos a ser hallados en los que con anticipación hallaron gracias con Dios y ayudaron a construir el arca y se metieron ahí. El arca es símbolo de la verdadera obra de Dios en la tierra. Y esta vez no es con tablas, sino es con seres humanos. De 50 codos su anchura. Acabamos de explicar que 50 tiene que ver con Pentecostés, con el poder del Espíritu de Dios. 5 es el número que tiene que ver con la gracia, con la misericordia. Multiplicado por 10, que es la ley. Porque solamente Dios puede cumplir su voluntad y su ley en nosotros. Y eso se hace por misericordia, por gracia, por intervención de Dios. El Espíritu Santo no es para que nosotros hagamos locuras con lo que Dios nos da. El Espíritu Santo es para que nosotros aprendamos a manejar unas cosas pequeñas ahora para después poder recibir la plenitud de la herencia. Y para poder manejar la herencia tenemos que ser corregidos ahora por Dios como hijos de Dios. Porque cuando el Señor tiene hijos y los ama, dice que también los corrige. Eso es la anchura del arca. Está entre ese espacio, entre esa medida. Y la altura es 30 codos. El codo es tomado de la medida desde el codo hasta la punta de un hombre típico. Y el Señor Jesús es la medida para todos nosotros. Y 30 codos en la Escritura, 30 tiene que ver con madurez y perfección. Matusalén vivió 669 años, estuvo en su año 670 cuando murió y no lo alcanzó a cumplir. Si él hubiera vivido otros 30 años, que simboliza madurez, hubiera cumplido 1000 años, que simboliza la perfección y la plenitud. Pero ninguno de los antiguos alcanzó. Pero Apocalipsis capítulo 20 dice que va a haber una primera resurrección y que van a vivir y van a reinar 1000 años. Y lo que Adán no pudo hacer y ninguno de los antiguos pudo hacer, tratando de hacer lo que a ellos les parecía que estaba bien y juzgando lo que a ellos les parecía que estaba mal. Los que dejan eso al Señor Jesús y los que son vencedores, los que califican para la promesa de Apocalipsis capítulo 20, van a vivir los 1000 años reinando con el Señor Jesús. La carta a los Efesios está muy claro, dice que este cuerpo de Cristo tiene coyunturas.
y que cada vínculo nutre el cuerpo. Y que va a llegar el momento que todo va a dar la talla de la edad cumplida del Cristo, que es terminología antigua para decir cuando llegara a su mayoría de edad, que para ellos era a los 30 años, cuando podían recibir la herencia de su Padre. Y el Señor Jesús cumplió 30 años, fue bautizado, se le abrieron los cielos y vino el Espíritu sin medida sobre él. Y eso es lo que quiere Dios para todo el cuerpo de Cristo. Entonces ahí vamos, en esto del arca. Una ventana harás al arca, una sola ventana. La ventana es para soltar la paloma y para volver a recoger la paloma. El arca no tiene más ventanas. La única ventana es para el vínculo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no aterriza en lo que está lleno de barro. Tiene que estar seco y limpio y creciendo y verde, o si no, no se amaña. Y para los que están pidiendo el Espíritu Santo y quieren un verdadero bautismo en el Espíritu Santo, es bueno tener eso en cuenta. Para que el Señor nos bautice en el Espíritu Santo, es necesario que nosotros lo convenzamos a Él de algo, de que sí hemos recibido la palabra de Él, que sí queremos escucharlo a Él, que sí queremos estar bajo el gobierno y bajo la disciplina de Él. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le darás piso bajo, segundo y tercero. Ya explicamos las tres piezas ahí. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En simbología de Dios, la tierra es la iglesia, es el pueblo de Dios. El mar tiene que ver con las naciones inconversas. El juicio de Noé afectó a la tierra, no afectó al mar. El juicio de Noé no mató los peces, no mató la vida acuática. Mató lo que tenía aliento, espíritu de vida que vivía en la tierra, tanto aves como cualquier cosa que andaba en la tierra. El Señor dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y es posible que el Señor va a comenzar un juicio, más o menos pronto. Y el juicio no va a ser sobre las naciones impías. El juicio va a ser sobre los que dicen representar al Señor. Va a comenzar ahí. Hay muchos que están representando mal al Señor. Y Él está a punto de poner remedio. Todo sobre la tierra va a morir, pero dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo animal de la tierra según su especie, 2 de cada uno entrarán a ti para que hayan vida. Los animales, los aves, los que llegaron donde Noé, esos eran los que vivían. Y los que no querían saber nada de Noé, no vivían. ¿No les parece interesante eso? El juicio final va a ser diferente de lo que piensan muchas personas. Muchas personas piensan que el juicio final va a ser quién hizo los sacramentos, o quién hizo la oración del pecador, o quién pasó adelante para que el pastor orara por ellos, o quién habló en lenguas, o quién hizo sanidades, o quién hizo milagros, etcétera, etcétera. Pero no va a ser así. Inclusive muchos van a decir, Señor, Señor, pero si hicimos muchos milagros, y el Señor va a decir, apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca les conocí. No eran los hijos de Él. Él sí sabía quiénes eran, pero no eran sus hijos. Se desbocaron con unos dones y no dejaron disciplinar por Dios, y para Dios eran unos bastardos. Mire lo que dice la Escritura. Dice que el estado final de cada persona tiene que ver con qué hicieron con los representantes de Dios. Que recibir un profeta, que la persona que hace eso, porque el otro es profeta, recibirá ¿qué? Galardón de profeta. Que en el día final, unos van a ser separados de la presencia de Dios y van a ser lanzados en la segunda muerte y van a decir, pero ¿y por qué? Si hicimos tantas cosas buenas. Y el Señor va a decir, no, ustedes no hicieron nada bueno. Yo tuve hambre y no me dieron de comer. Yo tuve sed, no me dieron de beber. Yo estuve desnudo y no me vistieron. Yo estuve en la cárcel, no me visitaron. Estuve en el hospital, estuve enfermo, no hicieron nada por mí. Y estas personas van a decir, pero Señor, ¿cuándo? Si hubiéramos sabido, Señor, quién era y qué les contestó el Señor. Cuando no lo hicieron con el más pequeñito de los míos, no lo hicieron a mí. Y hasta luego, para toda la eternidad. Eso no está basado en actos de religión. En ese día,
el Señor no va a preguntar a nadie a cuántos cultos fueron o a cuántas misas. ¿Y qué tal unas personas que inventaron buenas obras sociales y ayudaron un poco de huérfanos o presos, pero resulta que como no tenían el Espíritu de Dios, no tenían el discernimiento? Yo creo que hay personas que hicieron cantidades de esas cosas y que tampoco van a calificar porque resulta que ninguno de los que ayudaron era en realidad el Señor. En los días de Noé, habían personas aserrando mucha madera seguramente y preparando muchas tablas seguramente y haciendo muchas cosas muy bonitas con esa madera seguramente. Y aunque ellos pensaron que sus obras eran buenas y aunque ellos seguramente eran muy orgullosos de la calidad de carpintería que podían lograr, la única carpintería que valió la pena era la que ordenó Dios. Y nosotros no sabemos si el arca era muy bonito en comparación con los otros carpinteros de la época. Lo único que sabemos es que sí funcionó. Las tablas sí quedaron rectas, sí quedaron bien unidas. El armazón de los apartamentos y de los 3 pisos sí fue firme para pasar por todas esas olas inmensas que rodearon la tierra. Hablé con alguien que me habló de un señor que había hecho un modelo en computador y había calculado la clase de olas que hubieran en el diluvio cuando no habían continentes para trancar las mareas hechos por la luna. Y llegaron a la conclusión que las dimensiones del arca de Noé era lo único que hubiera podido sobrevivir eso. Si Noé hubiera dicho, no, eso es muy grande, yo no lo voy a hacer de 300 codos de largo, lo voy a hacer de 200. Probablemente el arca se hubiera capoteado. Si lo hubiera hecho más anchito o más angosto, también, o más alto o menos alto. Fue la obra de Noé que funcionó. Y los animales que llegaron y aceptaron a Noé fueron los que sobrevivieron. En el arca que viene, que es la familia de Dios, la familia del Señor Jesús, cualquier persona que recibe bien a uno de los verdaderos hijos de Dios tiene posibilidades. No es necesario que todo el mundo entienda todo. Lo único que es necesario es cuando Dios manda el mensajero, o cuando Dios tiene a alguien que lo representa de verdad, los que reciben esa persona, reciben al que envió a esa persona. El Señor le dijo a sus discípulos que si reciben a ellos, que reciben a Él. Y si reciben a Él, reciben al que le envió. Por eso les digo que no deberían de andar de casa en casa. Es muy diferente el juicio. Pero ahí está la foto. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo animal de la tierra según su especie. 2 de cada uno entrarán a ti para que haya vida. Y tú tómate toda vianda que se come y úntala, y será para ti y para ellos por mantenimiento. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Así lo hizo. Los animales que llegaron donde Noé fueron recibidos. Y Noé era el que tenía la comida. El Señor dice que va a haber otro tiempo y el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y el Señor va a proveer la comida para ese tiempo. Otra foto es José en Egipto. Hubo hambre por 7 años. Pero en los días cuando había abundancia, el único que supo lo que en verdad iba a pasar era José. Y el faraón que puso a José. Y nadie más hizo provisión. Los hermanos de José fueron salvos por José. Y eso fue después de 2 años de hambre. Y no hubieran sobrevivido los otros 5 sin José. Y el Señor dijo a Noé, Génesis 7:1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si no hubiera habido un justo Noé, hubiera quedado difícil juzgar el resto, porque hubieran podido decir, nadie puede ser justo. Y esto es lo que alegan en muchas partes. Dicen, nadie puede ser justo, nadie puede ser perfecto. La Biblia dice que Noé fue justo y perfecto en su generación, y por eso halló gracia. La gracia no es para tapar la corrupción y que sigue la persona corrupta. Cuando Noé halló gracia era porque Noé quería hacer las cosas a la manera de Dios. Noé quería que Dios le ordenara la casa, que Dios le ordenara la familia y los hijos, que Dios le ordenara el trabajo. Y seguramente había sido fiel en muchas cosas y entonces Dios le puso a hacer el proyecto mayor que iba a salvar a todos los que se salvaron ahí. Y es lo mismo ahora, excepto que más importante. De todo animal limpio te tomarás 7 pares
también de las aves de los cielos, de 7 pares, etc. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y rayaré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. El Señor le mandó meterse en el arca 7 días antes de la cosa. Y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y desde hace 6000 años, hace 6 días proféticos, Dios ha tenido personas que conformen parte de su arca de salvación. El Señor dice que desde el justo Abel, que fue muerto por su hermano, Enoc, que estuvo con el Señor y no vio la muerte porque el Señor lo llevó. El diablo no lo pudo encarcelar, pero en Hechos capítulo 11 dice que Enoc está en la lista de todos los que murieron y no recibieron la plenitud de la promesa, porque nosotros sin ellos no podemos entrar en esta cuestión. Dice 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ¿para dónde vamos? Llevamos 6 días, falta un día. Fue en el 7º día que todo clausuró. Dios terminó la primera creación en el 7º día. Trabajó en el 7º día hasta que todo estuvo perfecto y ahí sí descansó. Estamos llegando al 7º milenio, cuando el Señor promete que van a haber unos que van a reinar con Él 1000 años. Y en todo eso, cuando termine esos 1000 años, en el Apocalipsis dicen que el primer cielo y la primera tierra no fueron hallados, porque ya eran nuevos cielos y nueva tierra. Y en otra parte es muy claro, porque dice que ahí es donde mora la justicia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Él quiere que estemos en el arca, y Él es el arca. Y Él quiere que nosotros seamos parte de Él. No que nosotros tratamos de utilizarlo a Él para conseguir lo que queremos nosotros. Habían muchas personas seguramente creyendo que Dios les iba a ayudar haciendo sus quehaceres en el día de Noé. Y el diluvio los llevó a todos. Los únicos que fueron salvos eran los que ocuparon tal vez más de 100 años dedicados solamente a hacer lo que Dios les había ordenado hacer. Y Noé hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. El abuelito murió y vino el diluvio. Y Noé, sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos vinieron con él al arca por causa de las aguas del diluvio. Versículo 10. Y fue que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El 7º día. Dios le metió en el arca y al 7º día vino las aguas. Dios puso su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y en el 7º día, dice el Señor, el mundo se va a acabar. En el 7º milenio el mundo se va a acabar. Y solamente los que están hallados en la vida del Señor van a sobrevivir. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 tiene que ver con desierto, con pruebas, con el Señor raer, cortar lo que no sirve. En este ejemplo, cortó con toda la humanidad que vivía según la carne. Y solamente dejó la familia que se dejó ordenar por Dios. Noé es símbolo de Cristo. Y la familia de Cristo en estos días finales es mucho más grande que la familia de Noé en esa época. En el segundo mes a los 17 días. Y las aguas, y voy a resumir para no leer todo, duraron 150 días. En Apocalipsis, cuando se toca la 5ª trompeta, hay un juicio de 5 meses, también de 150 días. Es muy interesante porque tiene un paralelo aquí. Cuando las aguas comenzaron a mermar, era el 7º mes y el día 17. En el calendario de Dios, el año nuevo comienza con el 7º mes. El día 17 es el tercer día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué quiso Dios? Él quiso hacer un pacto con una familia especial, que iba a buscar la manera de Dios. Y ese pacto lo selló con arco iris. El arco iris concedía privilegios especiales, no solamente a Noé, sino a toda la creación. El arco iris se ve como arco iris porque desde la tierra solamente se ve un arco. Pero desde el aire, desde el ámbito celestial arriba, no se ve el arco iris. Se ve un círculo completo. Y yo lo he visto muchas veces desde el avión. Y desde el avión, cuando se ve lo que aquí en la tierra parece ser un arco iris, desde arriba no se llama arco iris, se llama la gloria. Porque desde aquí no podemos ver la otra mitad de la cosa. Pero el Señor dice que Él nos quiere transformar, que es que de gloria en gloria.
La gloria es un arco iris completo, perfecto. No tiene comienzo, no tiene fin. La intensidad de los colores es mucho mejor también cuando se ve desde arriba. Seguramente hay muchos paralelos por muchas partes en la Escritura. Y seguramente el Señor va a revelar los secretos a los que Él quiere. Y hay muchas cosas en Dios que no se pueden enseñar. Se pueden enseñar los 10 mandamientos, se puede enseñar el Padre Nuestro, etcétera, etcétera, las bienaventuranzas. Pero una cosa es repetirlos como loros. Otra cosa es que el Señor nos revela lo que Él en realidad quiere. Esta foto de Noé es muy interesante. Muy, pero muy interesante. Porque está pintado todo. Todo está en su lugar. Todo va a volver a pasar, pero en otro nivel. Génesis 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y cesaron las aguas. Viento, espíritu, aliento, son toda la misma palabra en el hebreo. Y se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y se tornaron las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, seguramente unas olas impresionantes. Y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Armenia. Y las aguas fueron descreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cabezas de los montes. Y fue que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma, para ver si las aguas se habían aliviado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde reposar la planta de su pie. Y se volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó, y la metió consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca. Y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no tornó a volver a él más. Y fue que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. El arca estuvo con cubierta todo ese tiempo, solamente con la ventana. Todo eso es muy simbólico de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y así como puede venir un juicio final, esto es símbolo de lo que Dios quiere hacer en las vidas individuales de cada uno de nosotros. El Señor quiere aplicar un juicio a nosotros y arrasar con lo que no sirve del hombre viejo. El hombre viejo no sirve para Dios. El hombre viejo, ciertamente, todo el tiempo, siempre hace lo malo, nunca hace el bien. El humanismo está muy equivocado. Si queremos hacer el bien, tenemos que volver a Dios. Y si vamos a volver a Dios, Él nos va a pasar por un juicio. Y el juicio lo puede hacer aquí de nivel individual. Llegó un amigo en el curso de esta semana, y desde que él ha estado escuchando esta clase de mensaje, a través de algunos años, no le ha ido demasiado bien. Ha tenido problemas en su negocio, ha tenido problemas con deudas, con cuentas, con trabajadores, con muchas cosas. Y él vino a preguntar qué pasa. Y le tuve que contestar, no pasa nada. Lo suyo es típico, es normal para cualquier persona que quiere de verdad entrar en la fiesta de los tabernáculos, a conocer la verdadera presencia de Dios. ¿Cómo hubiera sido esos 150 días ahí en ese arca, con esas olas tan tremendos, ese arca que casi que se capoteaba a cada vuelta? ¿Qué tal si esos apartamentos no estaban muy bien seguros y qué pasaría con los elefantes y los leones y todo eso? Y no brincos tan impresionantes. No, Noé reposó cuando vino el juicio. Dice que será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo será? ¿Cómo serán los días de Noé? En el día de Noé, Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como eran en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres los maridos y dándolas los padres, hasta el día que Noé entró en el arca. Ellos estaban dando mujeres y tomando mujeres, y eso es una cosa que Dios tiene reservado para él en el verdadero pueblo de Dios. En los Proverbios dice que cuando el Señor le da a uno mujer,
que es algo muy importante, ser muy estimado. Hay muchas otras escrituras que no tengo la facilidad de leerlos en este momento. Pero esto de resultar y salpicar y resultar con una mujer aquí, con otra allá y estar, eso fue uno de los problemas graves del mundo antiguo. Y estaban haciendo eso hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y estas personas dicen que el que es tomado será tomado, quién sabe cómo, para donde Dios, y el que es dejado que va a quedar metido, que es que en la gran tribulación aquí en la tierra. En los días de Noé, ¿cómo fue? ¿Quién fue tomado? Todos los del mundo antiguo. ¿Quién fue dejado? Noé y su familia. Y pasaron justo en medio de toda la tribulación, pero estuvieron en el arca. Y en el arca hubo gracia de Dios. Y en los días de la venida del Señor, dice que uno será dejado y otro tomado. 2 hombres, solamente 2 hombres. Uno representa a Adán y el otro representa a Cristo. Y son los verdaderos cristianos que van a ser dejados, porque los mansos van a recibir la tierra por herencia, dice la Escritura. Y los que serán tomados serán los hijos de Adán. En Números capítulo 24 dice que todos los hijos de Set van a ser destruidos por el que viene, que tiene que ver con una estrella. Números 24, 17. 2 mujeres estarán moliendo en molino. La una será tomada y la otra será dejada. Hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Y la iglesia falsa será arrasada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El que fue puesto encima de todo lo del Señor era el que, cuando llegó el Señor, lo halló haciendo la voluntad del Señor, dándole de comer a los del Señor. Yo creo que esto se aplica a los tiempos finales, se puede aplicar a cualquiera de nosotros. Cuando el Señor hace su obra en la tierra que somos nosotros, para arrasar con todo lo que está causando maldición en nosotros, y deja eso limpio y arrasado, ¿qué es el cuervo? El cuervo es una especie de buitre. El cuervo come lo que está muerto y podrido. El Señor quiere arrasar con todo. Lo hace con agua. Y esa agua puede tener que ver con la palabra verdadera de Él. Pero Él va a soltar el cuervo no vuelve. El cuervo come lo muerto. Toda la parte carnal de nosotros. El Señor quiere que eso esté muerto. Que lo comen los cuervos. Pero la paloma no pudo reposar hasta que el olivo estaba ya echando hojitas. La paloma no trajo hojitas de higuera, que es símbolo de la religión de los hombres. Y el Señor maldijo la higuera y dijo que nunca nadie iba a comer fruto de ella. Pero también dijo que cuando brotaran las hojas de la higuera y de todos los árboles, que pudimos saber que el tiempo del juicio estaba cerca. Porque la religión de los hombres sigue brotando a hojas, los hombres siguen tratando de taparse, pero no produce fruto. Nadie se puede sostener de ahí. Y la higuera está echando hojas por todas partes. Y estamos en la etapa final. Pero si el Señor nos está tratando como individuos, después de que Él arrasa con lo que es de la carne en nosotros, Él quiere que el buen olivo, y el buen olivo es la vida de Cristo en nosotros, Él quiere que eso comienza a retoñar con vida. El Señor Jesús se llama el retoño, y Él quiere hacer eso en nosotros. Y Él quiere que el Espíritu Santo llegue donde el Señor Jesús, con la hojita, con la muestra de que la tierra que somos nosotros está comenzando otra vez a reproducir la vida que es, la vida de Él sembrado. Y cuando se seca la tierra y cuando se avanza un poquito más las cosas, ya la paloma puede salir de la mano de Noé, de la mano del Señor Jesús, y puede permanecer con nosotros. Antes solamente puede salpicar. Y unos han tenido esos toquecitos del Espíritu de Dios, pero necesitan la plenitud de la presencia de Dios. Eso es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. El verdadero bautismo en el Espíritu Santo solamente lo hace el Señor Jesús. Juan el Bautista podía bautizar en agua, y muchos de nosotros también podemos bautizar a alguien en agua. Y es un símbolo muy lindo, pero no deja de ser símbolo. Y el Señor quiere pasar del símbolo a la realidad. Y la realidad solamente lo hace el Señor. Y Él bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Y el juicio final es por fuego. Las obras de cada uno van a ser probados por el fuego. Oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, cizaña. Muchas personas me han preguntado que qué deben de hacer. Vienen acá y quieren que les ponemos oficio. Piensen que vamos a organizar un grupo de oración o un grupo de damas o un grupo de caballeros o un grupo que va a visitar no sé dónde.
Y hay unos que se van aburridos cuando no hacemos eso. Y no es que no podríamos inventar unas cosas, pero yo no quiero hacer lo que estaban haciendo todo el mundo antes del diluvio. Estaban haciendo lo que parecía que estaba bien, pero para Dios nada de eso estaba bien y en ningún momento. Los únicos que estaban haciendo bien eran los que estaban haciendo lo que Dios les puso a hacer. Y yo no me siento en capacidad de tratar de ordenar las vidas de ustedes, porque tengo un problema bastante grande con lo mío. Y necesito más bien de las oraciones de ustedes para poder depender del Señor todos los días. Pero lo lindo de esto es que nosotros no preparamos mensajes. Yo no duro preparando un mensaje. Estos mensajes nacen. Y no solamente de boca mía, sino muchos de ustedes ya están predicando de la misma manera. Y así como andamos toda la semana en una práctica con el Señor para andar con Él. Noé anduvo con Dios. Y mire lo que pasó. Halló gracia y fue hallado justo y perfecto en medio de una generación perverso. Y su familia salió bien y pasaron con Él por medio del juicio. La idea que tengo, la visión que tengo, lo que arde en mi corazón es que cada uno de ustedes puede ser guiado por el Espíritu de Dios, que pueden caminar con el Señor, que el Señor les puede poner oficio haciendo lo que Él quiere. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Él entre a hacer lo que Él quiere adentro de nosotros. Y noten que muchos de ustedes, algunos que tenían unas preguntas hace meses o años, ya no tienen tanta pregunta. ¿Por qué? Porque el mismo Señor entra a resolver las preguntas. Y por eso es que tampoco hacemos la cuestión de la consejería. Pues sí, si hay una necesidad, pues aquí estamos, pero hay muchos que estamos. ¿Pero qué quiere el Señor? Él quiere responder estos casos. Y Él es el único que tiene la solución. Y por eso es que nosotros no cebamos a nadie a que vengan a nosotros cada 8 días. No funcionamos como directores espirituales para nadie. Pues en algunos casos sí entiendo que es necesario de pronto dar consejos. Pero ustedes no pueden vivir de los consejos míos. Lo máximo que puede pasar con los consejos míos es que de pronto se desvaren en algún momento. Pero la única solución es que queden en contacto con el Señor y que el Señor queda gobernando su ser. Que su conciencia queda vinculada al Espíritu de Dios. Que la relación con Dios sea tan intenso que si algo anda mal, no están en paz. Y después de conocer la paz que sobrepasa entendimiento, y si esa paz se llegara a levantar, es una situación muy desesperante. Y el mismo Señor nos motiva y nos indica qué es lo que hay que hacer para volver a la verdadera paz. Y la verdadera paz sirve en medio de la tormenta que sea. Noé no se afanó. Solamente la Escritura dice que después de 150 días de estar en algo mucho más tremendo que la montaña rusa más espectacular del mundo, después de 150 días de estar montado ahí adentro con un circo completo, dice la Escritura que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todo el mundo que estaba allá. Y mientras que ellos estaban allá encerrados, Dios estaba preparando la tierra para que ellos puedan salir. Y todas estas personas de mala clase que habían burlado de ellos y que habían hecho tanto problema para ellos, ya no estaban. Estaban podridos, estaban en el fondo del mar, los cuervos los estaban comiendo. Y ya era una tierra nueva y la paloma de Dios estaba suelto primero. Y el buen olivo estaba floreciendo. Eso es lo que Dios va a hacer otra vez. Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y está preparando unas personas muy especiales para estar con Él en todo eso. Por eso es que vale la pena sufrir con el Señor ahora. Y no estar gozando de quién sabe qué. Por allá en las tiendas de los impíos, dice la Escritura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Pedimos, Señor, que podemos captar el mensaje. No solo de palabra, no solo de aceptación mental, sino que el mensaje puede entrar profundamente en nuestro ser, en nuestro corazón, y que podemos estar para lo del arca, para lo de la comida, para lo de los animales, que nosotros, Señor, podemos ser como una gran señal, para que cualquiera que está allá, aún sin vida espiritual, obrando como una bestia humana, puede llegar y puede tocar la realidad y puede entrar en la salvación. Pedimos, Señor, que sea así antes de que sea demasiado tarde. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.